En este segundo capítulo de la historia del fenómeno ovni, continuamos nuestra travesía a través de los cielos del pasado. En el episodio anterior, recorrimos los testimonios de la antigüedad, cuando filósofos, cronistas y profetas intentaban dar sentido a las luces y objetos que irrumpían en el cielo. Ahora damos un salto en el tiempo hacia la Edad Moderna y el siglo XIX, una época de grandes descubrimientos, de exploradores que abrían rutas hacia nuevos mundos, de ciudades en expansión y de revoluciones científicas. Pero mientras la humanidad avanzaba hacia la modernidad, los cielos siguieron mostrando enigmas. Como ya hicimos en el primer capítulo de la serie, trataremos de no mezclar ovnis con extraterrestres, que aunque a veces sean términos difíciles de separar, aquí no los mezclaremos y nos ceñiremos a fenómenos aéreos que desafiaron la ciencia de su tiempo, ya de por sí misteriosos y a los que no hace falta añadirles sensacionalismo. Acompáñame en este viaje desde el inicio de la Edad Moderna hasta finales del siglo XIX, donde la historia de los ovnis se prepara para entrar en una nueva fase. Nuestro primer destino es el Atlántico, en la víspera del descubrimiento de América. El 11 de octubre de 1492, pocas horas antes de tocar tierra en el Nuevo Mundo, Cristóbal Colón y su tripulación fueron testigos de un misterioso fenómeno que quedaría registrado en la historia. Esa noche, mientras las naves avanzaban hacia Occidente, Colón, desde la popa de la Santa María, observó una extraña luz en el horizonte. La describió como una pequeña llama, como una candelilla de cera que se alzaba y se levantaba. Avisó a Pedro Gutiérrez y a Rodrigo Sánchez de Segovia, aunque solo el primero pudo confirmar la visión. La luz apareció varias veces intermitente hasta desvanecerse en la oscuridad. El propio Colón dejó constancia del episodio en su diario de a bordo, y años más tarde, su hijo Hernando lo recogió en La vida del almirante. Según cálculos posteriores, aquella luz se encontraba en la dirección exacta de la isla Guanahani, el lugar donde al amanecer del día siguiente se produciría el descubrimiento de América. ¿Pero qué fue realmente aquella luz? Algunos cronistas, como Bartolomé de las Casas, sugirieron que podía tratarse de hogueras encendidas por los nativos en la costa. Otros investigadores modernos apoyan la idea de que se trataba de antorchas o fuegos utilizados por los habitantes locales en sus chozas o incluso en canoas de pesca nocturna. Esta explicación es altamente improbable, pues Colón describió una luz intermitente que se alzaba, no una luz fija. Por otra parte, en ese momento la costa se encontraba a 80 kilómetros, lo que haría imposible ver una hoguera desde esa distancia. No faltan teorías más arriesgadas y difíciles de creer, aunque estén propuestas por científicos. Se ha propuesto que el resplandor pudiera estar vinculado a fenómenos de bioluminiscencia marina. Pero esta hipótesis también es improbable, pues explicaría una iluminación del mar, no luces alzándose en el cielo. Además, investigaciones posteriores han demostrado que la bioluminiscencia en la zona ocurre únicamente en noches de luna llena, y la noche del 11 de octubre de 1492 la luna estaba en su fase creciente. Frente a todas estas inconsistencias, muchos han interpretado el relato como el avistamiento de un ovni. Quienes defienden esta idea recuerdan otra entrada en el diario de a bordo de Colón, ocurrida un mes antes, el 15 de septiembre. La tripulación afirmó haber visto en el mar de los Sargazos caer del cielo un maravilloso ramo de fuego en el mar. Para los defensores de esta teoría, ambos episodios estarían conectados, siendo el de la luz intermitente una segunda visita de aquellos misteriosos objetos. Independientemente del origen de las misteriosas luces, lo cierto es que se convirtieron en el último presagio antes de que Colón y sus hombres cambiaran el curso de la historia. Desde los mares del Nuevo Mundo, el misterio de los cielos se trasladó a las ciudades de Europa, donde Nuremberg fue testigo de un espectáculo aún más desconcertante. El 14 de abril de 1561, los cielos de Nuremberg, Alemania, se llenaron de formas imposibles. Según el relato, entre las 4 y las 5 de la madrugada, cientos de ciudadanos presenciaron una terrible aparición en el cielo. Sobre el sol se alzaron esferas de color rojo, azul, negro y metálicas, dispuestas en líneas, cuadrados y grupos dispersos. Entre ellas se distinguían cruces rojas, tubos alargados, medias lunas y una figura que parecía una lanza negra. Lo más inquietante es que, según los testigos, todos esos objetos comenzaron a moverse erráticamente y a pelear entre sí,
como si se tratara de una batalla aérea. El fenómeno duró aproximadamente 1 hora. Al finalizar, los objetos parecieron caer del cielo como si ardieran, dejando tras de sí un inmenso humo visible desde varios kilómetros. La lanza negra permaneció suspendida en el aire apuntando al este, como si fuera el último vestigio de aquel enfrentamiento celestial. La Gaceta de Nuremberg, que recogió el evento, lo interpretó como una advertencia divina. No debemos descartar estas señales, decía el texto, sino tomarlas en serio como advertencias del Padre Misericordioso en el paraíso. Lo que los testigos describieron aquel día fue tan extraordinario que el artista Hans Gleiser lo documentó en una octavilla impresa en madera acompañada de una ilustración que aún se conserva en la Biblioteca Central de Zúrich. Cualquiera que sea su origen, el fenómeno celeste de Nuremberg sigue siendo uno de los episodios más desconcertantes de la historia. ¿Fue una ilusión óptica, una advertencia religiosa o la aparición de objetos voladores no identificados? Solo 5 años después del extraño suceso de Nuremberg, los cielos volvieron a agitarse, esta vez en la ciudad suiza de Basilea. Según relató el cronista Samuel Coccus en un panfleto de la época, entre el 27 de julio y el 7 de agosto de 1566, los habitantes de la ciudad fueron testigos de 3 apariciones extraordinarias. En la primera, el sol, brillante y despejado al caer la tarde, prendió de pronto su resplandor, adoptó el tamaño de luna llena y comenzó a teñirse de rojo como si llorara lágrimas de sangre. Aquella misma noche, la luna también se tornó carmesí, proyectando un resplandor inquietante sobre la ciudad. La segunda visión ocurrió al amanecer. El sol se alzó en el horizonte con el mismo aspecto sangriento, iluminando calles y casas como si todo ardiera. El episodio culminó el 7 de agosto, cuando decenas de esferas negras y rojas aparecieron en el cielo, moviéndose a gran velocidad y dando la impresión de enfrentarse en combate. Los testigos aseguraron que aquellas esferas se peleaban entre sí antes de desvanecerse. Al igual que en Nuremberg, en una Europa marcada por la Reforma y el fervor religioso, el fenómeno fue interpretado como una advertencia divina. Sin embargo, algunos ufólogos modernos lo han visto como un nuevo ejemplo de una supuesta batalla aérea entre objetos voladores no identificados. Más allá de las hipótesis, el misterio permanece. En menos de una década, Europa había sido escenario de 2 de los episodios celestes más inquietantes jamás documentados. 100 años más tarde, los cielos de Alemania volvieron a encenderse, esta vez en Hamburgo, y protagonizado por 2 enormes ruedas brillantes que sobrevolaron la ciudad. En la noche del 4 de noviembre de 1697, los cielos se iluminaron con un espectáculo que dejó sin aliento a los ciudadanos. Según los registros de la época, 2 enormes ruedas brillantes, resplandeciendo como el sol, aparecieron sobre la ciudad. Giraban lentamente flotando en el aire y emitían un resplandor que proyectaba sombras en las calles adoquinadas. Los testigos, desde marineros hasta comerciantes, describieron estas ruedas aéreas como objetos de proporciones colosales, moviéndose sin sonido alguno antes de desvanecerse en la oscuridad. El fenómeno fue documentado en crónicas locales, interpretado por los clérigos como una advertencia divina, un presagio de tiempos turbulentos en una Europa marcada por guerras y conflictos religiosos. Pero las descripciones de estas ruedas, con su movimiento coordinado y su brillo metálico, desafían las explicaciones de la época. Mientras Europa dejaba atrás los presagios divinos, los cielos de América comenzaron a llenarse de luces misteriosas, marcando el inicio de una nueva era. Probablemente el accidente ovni de Roswell, que repasaremos en el próximo capítulo de la serie, sea el incidente ovni más célebre de la historia. Sin embargo, no es el único accidente documentado de uno de estos objetos celestes. El 17 de abril de 1897, en la localidad tejana de Aurora, un hecho asombroso sacudió a los habitantes de este pequeño pueblo del oeste americano. Según un relato publicado por el periódico Dallas Morning News, los residentes vieron una nave aérea o un cigarro volador estrellarse contra un molino de viento en la propiedad del juez G. H. Proctor. El impacto destruyó la nave, dejando sus fragmentos esparcidos por la zona. Pero lo más asombroso de todo es que entre los restos encontraron el cuerpo sin vida de un piloto, que según el informe no era un habitante de este mundo. El misterioso aviador fue descrito como un ser pequeño, de aproximadamente 1,5 metros de altura. Su cuerpo, aunque gravemente herido, tenía una complexión extraña, y algunos relatos
sugieren que su rostro no era humano. Se cree que los fragmentos de la nave y el cuerpo del piloto fueron enterrados en una tumba sin marcar en el cementerio local. Con el paso del tiempo, el relato de Aurora fue considerado una simple leyenda. Muchos investigadores sostienen que el incidente de Aurora fue un invento periodístico destinado a atraer la atención hacia una comunidad en decadencia, mientras que para otros se trata del primer accidente documentado de un ovni. Sea como fuere, lo cierto es que el caso de Aurora permanece envuelto en el misterio, como un extraño precedente del más famoso incidente de Roswell que ocurriría medio siglo después. El caso de Aurora no fue un hecho aislado. A finales de 1896, los cielos de Estados Unidos se llenaron de enigmas. Desde California hasta el Medio Oeste, cientos de testigos reportaron luces danzando en la noche, moviéndose lentamente a baja altura. No eran estrellas ni planetas, sino naves aéreas o dirigibles fantasmas descritas como cigarros voladores con alas gigantes y compartimentos de pasajeros. En Sacramento, el 17 de noviembre, el San Francisco Call narró una luz brillante seguida de una forma oscura con una voz ordenando elevarse para evitar una torre. En Stockton, el coronel H.G. Shaw se topó con una nave de 45 metros y 3 seres esbeltos de 2 metros gorjeando extraños sonidos mientras intentaban llevarlo a bordo. En Missouri, H.W. Hopkins vio una nave con una mujer desnuda y un hombre barbudo que señalaron al cielo y pronunciaron la palabra Marte. Y el ya mencionado de Aurora en Texas, donde una nave se estrelló, dejando un piloto que no era de este mundo. Los periódicos como el Sacramento Bee y el Dallas Morning News alimentaron la fiebre, con historias sensacionalistas típicas del periodismo amarillista de moda en la época. ¿Fueron prototipos secretos de un inventor desconocido, como especuló J. Alan Danelek? No es probable, pues no hay registros de dirigibles tan avanzados antes de los hermanos Wright. ¿Fueron errores de identificación de luciérnagas o planetas? Los relatos de tripulantes y naves complejas desafían esta idea. ¿O fueron simples engaños, como el suceso ocurrido en Leroy, Kansas, desmentido como una broma? Cualquiera que sea la explicación, lo cierto es que aquella fiebre de dirigibles fantasmas marcó el inicio de una era de misterios en los cielos de Estados Unidos. Como hemos visto, desde las luces que guiaron a Colón hasta las naves del oeste americano, estos enigmas marcaron una era. En el próximo capítulo entraremos en el siglo XX, donde el fenómeno ovni se convirtió en un icono global. Si te gustó este segundo capítulo y no has visto el primero, te recomiendo que lo hagas para ver desde el inicio la historia del fenómeno ovni. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, dale like, suscríbete al canal y comparte. Y no dejes de visitar tramis.net para comprar tu copia de la novela. Dale una oportunidad, igual te sorprende. Nos vemos en el próximo capítulo.